Un saludo muy afectuoso para todos los que estáis viendo este programa de nuestro canal Preguntas y Respuestas. Como siempre, vamos a contestar unas cuantas de las que tenemos en cartera y lo vamos a hacer por orden de recepción. La próxima semana, si el Señor permite, seguiremos con las siguientes y así sucesivamente. De manera que comenzamos ya el programa. Según Isaías 53, 4, 5, es correcto decir que las personas cristianas no se pueden enfermar porque Cristo sufrió nuestros dolores y llevó nuestras enfermedades, o eso quiere decir que llevó nuestros pecados en general en la cruz y los perdonó, mas no las dolencias físicas. Cuando citan estos versículos, ¿cuál de estas dos posturas sería la correcta? Primeramente tenemos que distinguir que la Biblia es un libro que, como toda literatura, tiene figuras de lenguaje, de manera que a veces cuando se habla de salvación espiritual se habla de sanidad, cuando se habla de pecado se habla de enfermedades. Muchos creyentes que están en la Biblia en los tiempos apostólicos sufrieron enfermedades. Eso no significa, por tanto, que el versículo de Isaías tenga que utilizarse para hablar de enfermedades físicas y decir que como Cristo llevó nuestras enfermedades físicas, el creyente ya no tiene que sufrir enfermedades. Todos sabemos que esto no es verdad. Y menciono simplemente 2 o 3 ejemplos del Nuevo Testamento en donde hay creyentes muy comprometidos que estuvieron enfermos y algunos de mucha gravedad. Por ejemplo, Epafrodito, dice Pablo en Filipenses 2, 26, 27, que estuvo gravemente enfermo. Timoteo, el compañero de Pablo en el ministerio, carta primera a Timoteo capítulo 5, versículo 23, Pablo dice, toma un poco de vino a causa de tus problemas estomacales, por tanto tenía enfermedad. Trófimo, segunda Timoteo 4:20, estuvo también enfermo. El mismo Pablo, el apóstol, Gálatas capítulo 4, versículo 13, dice que les predicó el evangelio cuando estaba teniendo un problema grave en el cuerpo, de enfermedad en el cuerpo. Por tanto, no tomemos los versículos de la Biblia para justificar lo que no es justificable. Isaías 53 habla de pecado, de restauración espiritual, nunca de enfermedades materiales. Cristian Doncel dice, he escuchado que muchos calvinistas dicen que si uno no cree las doctrinas de la gracia, no ha entendido el verdadero evangelio, ya que ese sistema entiende correctamente el evangelio. ¿Es correcto esto? Primero, doctrinas de la gracia no es un sistema, es una verdad bíblica. Hay que definir también qué son o qué entienden algunos por doctrinas de la gracia. La Biblia habla de gracia para salvación y dice esencialmente que la salvación se alcanza por gracia mediante la fe en Cristo. El carcelero de Filipos no sabía nada de doctrina y cuando preguntó a Pablo ¿qué debo hacer para ser salvo? El apóstol le contestó, le respondió, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El verdadero evangelio enseña precisamente esto, que todos los que vengan a Cristo serán salvos por gracia mediante la fe. Ahora hay algunos que toman algunos aspectos de las doctrinas de la gracia para tomarlos como estandarte de guerra contra otras personas y afirman cosas que no tienen sentido ninguno, como que para ser salvo tienes que comprender el verdadero evangelio, que significa aceptar todos los postulados que ellos aceptan en cuanto a elección, predestinación, etcétera, etcétera, etcétera. Lo único que necesitamos para ser salvos es fe en Cristo y la gracia de Dios provee, da la salvación a todo aquel que crea. Ángel Silva, ¿qué significado tenía en los tiempos de Jesús la frase echéis perlas a los cerdos? ¿Y qué significado tiene ahora? Bueno, lo mismo antes que ahora. Cristo dice, no pierdas el tiempo con aquellos que sabiendo lo que dices no quieren entenderlo. Hay límites dentro de la expresión de la fe y de la doctrina, que es un límite explicando cuantas veces sea necesario, pero si no quieren entender la verdad bíblica, no pierdas el tiempo, déjalo. Ya el Espíritu de Dios hará su obra
como Él crea que debe ser hecha. Ángel Silva: ¿por qué se dice Dios te bendiga cuando, lógicamente hablando, Dios ya nos ha bendecido con toda bendición? Bueno, en España hay un dicho que es este: no rizar el rizo. Se trata de expresar un deseo que Dios bendiga, provea de bendición, que Él las da al hermano. Por tanto, nuestro deseo es que el hermano experimente las bendiciones de Dios. Dios nos bendijo potencialmente en Cristo. Nos dio toda bendición espiritual en lugares celestiales, pero también dice que tenemos que estar en comunión con Él para recibir esas bendiciones. Él no nos bendice si somos desobedientes. De manera que decir que Dios te bendiga es un deseo, buen deseo, que se expresa con claridad a pesar de que Dios bendiga a todos los creyentes y tenga a disposición nuestra todas sus bendiciones. Hugo Osuna: ¿puede una persona ser poseída? ¿Puede un cristiano ser poseído o influido por el demonio? ¿Puede el demonio usar a un miembro de la iglesia para hacer caer a un hermano en la fe? Bueno, vayamos por partes. Primeramente, una persona no creyente, repito, no creyente, puede ser poseída por el demonio. Pero tengamos cuidado de no ver posesiones diabólicas en todo lo que no encaja con nuestro criterio o nuestra forma de ser. Segundo, un cristiano puede ser influido, tentado, sugerido, etcétera, etcétera, por el demonio, pero nunca poseído por el demonio, porque es templo de Dios, en espíritu y propiedad y posesión de Dios. Tercero, un creyente puede ser usado por Satanás para hacer tropezar a un hermano en la fe, porque el apóstol Santiago dice en su escrito que cuando alguien habla, critica de otro hermano, la lengua de ese que critica es instrumento del infierno. Por tanto, un creyente que no tenga cuidado, que no procure evitar las sugerencias diabólicas, puede ser instrumento en su mano para hacer tropezar a otro. Leticia Bardales: ¿podría explicar el capítulo 11 del libro de Daniel? Bueno, explicar ese capítulo hay que dedicarle mucho tiempo, pero voy a sintetizarlo si te sirve esta respuesta. El capítulo 11 de Daniel son las profecías, la visión panorámica que Dios da al profeta de la historia del desarrollo de las naciones en el mundo. De manera que el versículo 2 de ese capítulo habla de Persia, del imperio persa. Versículos 3 y 4 presentan el imperio griego. Versículos 5 al 20 hablan de Egipto y de Siria. Versículos 21 al 23 se refieren a Antíoco Epífanes IV en el tiempo intermedio durante la época de los macabeos, en el medio de los dos testamentos, Antiguo y Nuevo Testamento. Ese Antíoco Epífanes fue un rey sirio de la dinastía seleucida que puso la estatua de Zeus en el lugar santo del templo. Y finalmente, versículos 36 al 45 es una referencia al anticristo. Juan Lozano: me dijiste la otra vez con relación a Ezequiel 37 que trato de sectorizar el espíritu con el alma, cuando en 1 Tesalonicenses 5:22 Pablo dice ser como cuerpo, alma como psique, mente, emociones y espíritu, que no pertenece al hombre. Si el espíritu es el que da vida, ¿puede un hombre estar viviendo una vida desaprovechada sin el espíritu, mientras tanto está vivo biológicamente? Primera pregunta. Cuando Pablo dice que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, no está haciendo una división como psique, mente, etcétera, etcétera. Está refiriéndose a dos aspectos de la parte espiritual y a un aspecto cuerpo de la parte material. El espíritu en el pasaje de 1 Tesalonicenses 5:24
no es el Espíritu Santo, es el Espíritu la manifestación de la parte más elevada de la parte espiritual del hombre. El que da vida no es el espíritu del hombre, sino el Espíritu de Dios. Y esto no se puede confundir. Por tanto, un hombre que está viviendo una vida desaprovechada, que está actuando incorrectamente, si es creyente y tiene el Espíritu Santo, el Espíritu está entristecido, está apagado, está contristado, pero está ahí presente en él. El hombre, recordemos esto por favor, bíblicamente hablando, el hombre es un ser que tiene una parte material que podemos palpar. Esa parte material la puedes dividir en cuantos sectores quieras. La cabeza, el cuerpo, el tronco, las extremidades, los dedos, en fin, son divisiones de la parte material. Y la parte espiritual del hombre se puede dividir en varias porciones también como alma, espíritu, mente, corazón, etcétera, etcétera. No confundamos y no tomemos divisiones específicas que se citan, porque también se cita alma para hablar del hombre en general. Toda alma que pecare, esa alma morirá, y el alma, parte espiritual, no muere en ese sentido, muere la persona. Por tanto, no confundamos los elementos de la antropología para no crear singularmente conflictos en la doctrina del hombre. Jonathan Lozano pregunta: porque la vida de toda carne en la sangre está. En el caso de una persona que se aleje voluntariamente de Dios y caiga en todo tipo de pecados, el Espíritu Santo podría hacer morada en él. Si el alma depende del espíritu, cuando éste se va, porque el hombre lo ha echado a perder, entonces el hombre, como ser almático, también perderá su vida biológica. Primeramente, hay personas que no han creído, se van al infierno, practican todo tipo de pecados y la vida está funcionando en ella. Dios comunicó la vida al principio en la creación, el Espíritu sopló el aliento de vida y el hombre es un ser vivo. Un creyente que tiene el Espíritu Santo en su vida, si peca reiteradamente y es creyente, puede contristar, apagar el Espíritu, resistir el Espíritu, pero lo que no ocurre es que el Espíritu se vaya de él. Porque marcharse el espíritu de su templo, que es el creyente, significaría perder la salvación. Yo quisiera recomendar a todos, a mí el primero también, un retorno al estudio de la antropología bíblica para evitar ciertas tensiones que se producen cuando no tenemos muy claro la realidad, el contenido de la antropología bíblica. Cristian Doncel: ¿cómo se debe orar correcta y bíblicamente para que el Señor libere a una persona poseída por un demonio? Ya que unos oran hablándole al espíritu directamente, diciéndole cómo te llamas, cuánto llevas en él, te ato, te encadeno, te echo fuera, y otros oran al Señor directamente pidiéndole que lo libere, diciendo: Señor, hazlo libre de este demonio, tú que eres más poderoso. ¿Qué forma sería la correcta? Primeramente, vuelvo a recordar o a reiterar, tenemos que tener la absoluta seguridad de que la persona está endemoniada. Porque algunos ven demonio hasta en las esquinas de la puerta. Y no hay posesión diabólica, ni muchísimo menos en esas personas. Segundo, la forma es orar al Señor pidiéndole que intervenga en la liberación de la persona. Nadie puede atar a quien ya está atado. Satanás fue atado, ha sido derrotado y exhibido a pública vergüenza en la cruz. Ningún creyente está llamado a atar demonios, solo a resistirlos. Mucho cuidado con tratar de hacer lo que la Biblia no permite hacer. Cristian Doncel: usted dice que la mujer puede orar y profetizar en la iglesia, pero no ejercer autoridad enseñando doctrina. Es decir, que la mujer podría predicar en la iglesia los domingos que la mujer no podría predicar en la iglesia los domingos y tampoco dar estudios bíblicos, ya sea discipulado, instituto bíblico a hombres. Cuando se habla de profetizar según lo que Pablo enseña, es
una exposición pública para aliento, exhortación y consolación. Carta primera a Corintios, capítulo 14, versículo 3. El apóstol dice que el que habla, y está refiriéndose a la reunión de iglesia, debe hacerlo en un determinado orden, y más adelante dice toda mujer que ora o profetiza, y está hablando del culto general de la iglesia. Lo que no puede la mujer, a la luz de la Biblia, es ejercer autoridad sobre el hombre, bien sea liderando dogmáticamente o predicando dogmáticamente una doctrina que tiene que ser obedecida, o ejerciendo autoridad en asuntos de liderazgo espiritual, etcétera, etcétera. El resto, la exposición de aliento, exhortación, consolación, oración, no encuentro prohibición en la Escritura. Joel Blázquez Heredia. En la respuesta acerca del tulip, usted ha dado a entender, al menos es lo que me ha parecido a mí, que está de acuerdo con el punto de gracia irresistible. ¿Es así? ¿Podría explicar la gracia irresistible? En primer lugar, la gracia puede resistirse. Pablo mismo dice, no fui rebelde a la visión celestial. La gracia se hace irresistible cuando el Espíritu Santo convenció de pecado al que escucha el mensaje del Evangelio, iluminó su entendimiento y no le queda otra opción, como a Pablo en el camino a Damasco, que aceptar lo que Dios le da. Jesús dijo algo muy importante: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajese. Y ese verbo griego traer significa también arrastrar. Por eso Agustín de Hipona decía esto: ¿cómo puedo ir voluntariamente si soy arrastrado? Y respondía: voy no solo voluntaria, sino también voluptuosamente. Ahora bien, la gracia es de Dios, la responsabilidad es del hombre, y el que no cree en Cristo es condenado. Cristian Doncel. ¿En algún momento ha considerado realizar un comentario bíblico a los libros del Antiguo Testamento y también hacer una Biblia de estudio? Se lo digo porque sería de gran edificación para todos disfrutar de los conocimientos que el Señor le ha permitido alcanzar. Primera pregunta, no pienso hacer ningún comentario bíblico a los libros del Antiguo Testamento. Es posible que pueda escribir algún comentario, alguno muy determinado, pero para hacer un comentario bíblico firmemente anclado en lo que el autor, Dios por medio del autor, quiso decir, hay que conocer profundamente el idioma original en que fueron escritos. Y yo no conozco de esa forma, con esa intensidad, el hebreo del Antiguo Testamento. Por tanto, no voy a hacer un comentario a los libros del Antiguo Testamento. Y en cuanto a Biblia de estudio, ya lo he dicho varias veces, hay muchas Biblias muy buenas y tampoco tengo ningún interés en hacer una Biblia de estudio, una más de las muchas que tenemos y que se pueden disponer de ellas. Beni Santiago. Entiendo que los rollos o manuscritos originalmente fueron escritos con capítulos, no fueron escritos, perdón, con capítulos y versículos, sino como una carta de corrido. Si es así, ¿será por eso que se sacan versículos de su contexto más fácilmente? Yo trato de leer todo completo o por temas para entender mejor el mensaje. No quiero escoger porciones para caer en un error de interpretación. Los versículos se sacan del contexto, mi querido amigo, estén numerados o no. Hay pasajes de la Biblia que se toman y se sacan de ahí, tengan un numerito delante, versículo 25 o no lo tengan. Lo que tenemos que entender es el contexto inmediato en donde está escrito el versículo. El contexto próximo está un poco más alejado en el entorno del libro donde se escribió, y también el lejano, que tiene que ver con referencias a ese mismo tema a lo largo de la Biblia. Porque la Biblia se interpreta a sí misma. Nosotros caemos en problemas cuando tratamos de utilizar textos que fundamenten nuestro criterio y conocimiento personal. Beni Santiago. Creo que el pasaje del Antiguo Testamento, Levítico 15, 19, apunta al nuevo Lucas 8, 43, 48, porque al leer sentí que muchos
predican el evento en Lucas que la mujer tenía fe y Cristo la sanó, pero no escucho nunca que Cristo la limpió al sanarla por el sacrificio de lo impuro. ¿Me puede aclarar? Muchos no predican el Antiguo Testamento o no lo asocian. Mi querido hermano y amigo, en el Antiguo Testamento no se sana por limpieza de la impureza, sino que las ofrendas y las ceremonias para la limpieza de la impureza ceremonial se hacían después de la sanidad. Se iba al sacerdote, el sacerdote verificaba, certificaba que aquella persona había sido sanada de la enfermedad que le hacía impura, ofrecía un sacrificio y aquella persona dejaba de ser considerada pura. La mujer del Evangelio fue sanada por su fe en Cristo y el poder que salió de Jesús. Luego, sin duda, ella tendría que hacer las ceremonias de purificación para no ser tratada como inmunda. Yo quiero hacer una advertencia. Hay asuntos de la ley ceremonial del Antiguo Testamento que no están vigentes hoy. Y no tratemos de que cuando una persona tiene una enfermedad o no sé qué, haga todo un ritual de purificación para ser declarada pura o incluso para ser sanada de su enfermedad. Alexander Ramos, ¿qué opina de esas teorías que quieren ver parte del Génesis como un mito, especialmente los primeros 11 capítulos? ¿Cómo entiende que debemos contrarrestar este ataque tan directo a algo fundamental del pueblo de Dios? Mira, no hay que contrarrestar nada de lo que los incrédulos mentirosos proponen. Primero, el que acusa de falta de realidad a la Biblia tiene que demostrar la acusación. Nosotros tenemos que entender la Biblia como un libro de fe. En Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué argumento podemos dar a uno que diga que todo fue una casualidad y esté obcecado en eso? Solo el Espíritu de Dios podrá remediar esa situación. Nosotros afirmémonos en nuestra santísima fe. María Elena Cisneros. En la Biblia se habla de 3 cielos, sé que el primero es el atmosférico, el tercero es donde está el trono de Dios y casi no se habla del segundo cielo. ¿Me podrías explicar quién habita ahí y también dónde operan los espíritus de maldad? Con toda probabilidad, el segundo cielo es el cielo donde los ángeles tienen sus moradas, que el Padre les ha asignado, a las que se refiere Cristo cuando dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, Juan 14:2, y no está hablando de casitas que podamos tener en el cielo, estaba hablando de las moradas que Dios hizo para todos los seres que Él ha creado. Ahora bien, los ángeles como residentes en el segundo cielo tenemos que tener cuidado de no dogmatizar lo que la Biblia no enseña directa y fundamentalmente. Los ángeles los caídos, los demonios, tienen su actividad en el cielo atmosférico de aquí de la tierra. Daniel Montoya, ¿cuándo va a publicar su teología? ¿Puede darnos una fecha? Pues la teología estoy escribiéndola, ya hay un tomo Cristología entregado a la editorial, estoy a punto de entregar el segundo tomo, Bibliología y Prolegómena, y así se irá sucesivamente con el propósito de editar 2 libros por año hasta los 9 volúmenes que tendrá Dios mediante esa teología sistemática. Daniel Montoya, cuando leemos Romanos 8:3 entendemos que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿De qué carne está hablando? ¿La de Jesús o la carne del gobierno del pecado? Indudablemente, la carne humana de Jesucristo, porque Cristo nunca tuvo una carne controlada por el pecado, o lo que se llama la carne muchas veces en el lenguaje especialmente de Pablo.
Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, es decir, fue sacrificio expiatorio por el pecado, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al entregar su vida, el pecado fue juzgado en la carne del inocente Cordero de Dios, para que sustituyéndonos a nosotros, podamos tener nosotros en él perdón de pecados y vida eterna. Henke Ludvigsson. Muchas personas que profesan fe dicen ser atacados por una inusual y frustrante tentación de Satanás bajo el nombre de pensamientos blasfémicos. Tanto es así que Jorge Whitterfield la mencionó en su libro Las artimañas de Satanás. ¿Qué opina de este tipo de tentaciones? Primero es preciso precisar qué es eso de blasfémico. Puede ser simplemente una tentación para cualquier pensamiento o que induce a un pensamiento contrario a lo que Dios mismo es. Por ejemplo, estoy pasando por una prueba y Satanás me dice Dios no te ama. Estoy pasando por una dificultad y Satanás te dice Dios será suficientemente poderoso para eso. Satanás procuró que Job maldijese, hablase mal de Dios, pero no lo ha conseguido. Por tanto, las tentaciones pueden producirse y revestir múltiples formas según el pensamiento que Satanás tenga para hacer caer al creyente. ¿Qué es el TOC? Trastorno obsesivo compulsivo religioso. Bueno, el TOC es una enfermedad mental como cualquier otra, pero que en este caso produce una obsesión religiosa que impulsa a vivir en continua vigilancia de principios, de normas, de prácticas estrictas, etcétera, etcétera, de forma de culto y de otras formas parecidas. Como enfermedad, cualquier enfermedad mental necesita un tratamiento médico, no pastoral solamente. Navans 12. He escuchado varias veces que toca el tema sobre la disciplina eclesial, pero me gustaría saber si existe la posibilidad de realizar un estudio más profundo acerca del mismo o si puede aclararlo por esta vía, es decir, cómo disciplinar, cuándo, por qué tiempo. Primeramente, un estudio sobre disciplina es largo y lo paso al grupo de coordinación del canal para que piensen en la posibilidad más adelante de hacer algo así. Pero quiero decirte que la disciplina es la forma bíblica para restaurar a una persona, hacerla salir del camino equivocado y volver al camino correcto. La disciplina hay que aplicarla cuando no hay o antes del arrepentimiento y de la confesión. Inmediatamente que el creyente ha confesado y se ha arrepentido, no puede existir ni un segundo más de disciplina, porque deja de ser disciplina para convertirse en castigo. J.D. Urzagasti. Si el profeta Samuel fue el que le apareció al rey Saúl cuando consultaba a la divina, ¿por qué Dios usa un medio que él mismo condena? Mira, los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Y en ocasiones Dios se permite el uso de lo que Él ha establecido, lo que Él no ha establecido, como consecuencia de la condición personal del pecador. Dios dice que no mentirá, pero Él permite que un espíritu venga para decir una mentira y engañar a un rey. No podemos preguntar por qué Dios lo hace, pero tengo que entender que Dios es santísimo y permite cosas en su soberanía que solamente Él determina y sabe por qué lo ha hecho. J.D. Urzagasti. ¿El apóstol Pablo es parte de los 12 en lugar de Matías o solo tenía el don de apostolado? Los 12 son un grupo especial de apóstoles seleccionados por Jesucristo que estuvieron con él durante su ministerio y son testigos suyos de su muerte y de su resurrección. En este grupo, desde la forma del Antiguo Testamento, elección por suertes, se incluye a Matías. Pablo es un apóstol como el resto de los apóstoles y no como todos un elemento de los 12, pero como todos ellos vio a Jesús glorificado, recibió de él la revelación y fue enviado a los gentiles con su autoridad. También, de nuevo, J.D. Urzagasti podría explicar el procedimiento para reconocer ancianos y diáconos
en el caso de que ya haya otros ancianos previamente y cuando no los haya, en el caso de una iglesia nueva, me refiero a la metodología, por ejemplo, consultar hermano por hermano, votación anónima. Los ancianos se manifiestan por su conducta, capacidades, servicio, testimonio y por tanto se reconocen, pero no se nombran. Lo más consecuente con la enseñanza bíblica es que sean propuestos a la iglesia y que ésta apruebe o rechace a la persona propuesta si es que bíblicamente hay algo justificable contra él. Jonathan Lozano. En la Confesión belga 1562, 1564 y por último 1618, el artículo 19 de dicha confesión dice que Cristo al morir en el sepulcro su naturaleza divina permaneció en la humana durante 3 días puesto que entregó el espíritu al morir. ¿Qué opina? Si es así, aún así tampoco Cristo pudo morir, por cuanto entregó el espíritu al Padre y la naturaleza divina permaneció con la naturaleza humana hasta el 3er día en que resucitó. Primero, no confundamos naturalezas con persona. La naturaleza humana y divina no pueden mezclarse, son independientes una de la otra, pero están subsistentes por vinculación en la persona divina del Hijo de Dios que la sostiene. Como hombre, Jesús entregó su espíritu personal y humano y se produjo la muerte física del Señor como consecuencia de la separación de la parte material y de la parte espiritual, como va a ocurrir en los creyentes. Ahora bien, la naturaleza humana es resucitada y ambas, divina y humana, subsisten hoy en la persona y para siempre en la persona del Hijo de Dios. Enrique Campos. ¿Por qué el cristianismo es la religión verdadera? Mira, cristianismo no es religión, cristianismo es relación con Cristo. Es verdadero la fe del cristiano porque descansa en la verdad que es Jesús mismo y porque además debe vivir conforme a los principios establecidos por Dios en su palabra, se guía en todo conforme a lo que Dios ha revelado y la Biblia es la plena autoridad de fe y conducta. Por esa razón, se puede decir que es el modo de fe verdadero. Pero tengamos cuidado con la religión, ese término puede llevar a confusiones. Norma Lazarte. Por lo que entiendo en la palabra de Dios, en un grupo de hermanos que se reúnen como cuerpo de Cristo, siempre debe haber un liderazgo al frente, llámense ancianos, pastor, etc., puesto por Dios y reconocido por el cuerpo. ¿Existe la posibilidad de que el cuerpo de Cristo, la iglesia local, se conduzca entre todos los asistentes sin que haya una autoridad de liderazgo frente al mismo? Bueno, esto último no concuerda con la enseñanza bíblica y el propio apóstol Pablo cortó el desorden que había en las iglesias en Creta, dejando a Tito para que estableciese ancianos por las iglesias. Siempre en la iglesia del Nuevo Testamento hay líderes de conducción, que son los ancianos, los pastores. La iglesia no es una democracia, sino una teodemocracia, es decir, los creyentes actúan en la iglesia y toman acuerdos conforme a lo que Dios ha establecido y determina en su palabra. Josué Jerónimo. Siendo hijos de Dios, ¿podemos tener dudas sobre Dios mismo? Me refiero a que a veces uno se pone a estudiar y muchas cosas no cuadran. Sé que es por fe, pero a veces surgen dudas. Quisiera estar seguro de que si tengo dudas, Dios no está enojado conmigo. Mira, todos los cristianos pasamos por momentos de dudas, especialmente en cuanto a lo que tiene que ver con definir asuntos doctrinales. Pedro recibió esta corrección del Señor: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Las dudas son buenas porque te llevan a profundizar en la Escritura y a establecer después, una vez despejadas, la base segura sobre la verdad revelada. He dudado. La expiación del pecado es por muerte y sangre. Es decir, no es una muerte cualquiera. Cristo podría haber muerto de cualquier otra forma. Es por derramamiento de sangre. Ni es tampoco la sangre sola, sino con la muerte.
¿Por qué esa combinación muerte con sangre? ¿Es que la muerte debiera ser violenta? ¿Será por la gravedad del pecado? Mira, el simbolismo en el Antiguo Testamento es este. La vida está en la sangre y cuando se vierte la sangre se produce la muerte por derramamiento de sangre. Son cuestiones sinónimas. Cristo entregó su vida y cuando dice que derramó su sangre quiere decir que entregó su vida. No hay una muerte y una sangre. Hay una muerte expiatoria por el pecado, tanto en los animales como en el caso definitivo y total en la persona de Jesucristo. Jairo Andrés Orjuela Albarracín. En cuanto a la enseñanza sobre la gracia irresistible, ¿se puede resistir la gracia? La acabo de contestar hace un momento. La gracia puede ser resistida. Dice Pablo que él no fue rebelde a la visión celestial y esa fue una manifestación de la gracia. Daniel Salvador. Si un creyente cuenta su problema muy personal al pastor y el pastor se lo confía a su esposa, ¿estará en pecado el pastor teniendo en cuenta que ambos son una sola carne? Eso de una sola carne en el matrimonio es muchas veces disculpas piadosas para hacerlo indebido. Si una persona hace una consulta pastoral y pide al pastor confidencialidad en ese asunto, siempre que no se trate de ocultar una maldad o practicar un pecado, no se puede alterar ese pacto entre el pastor y la persona que viene con su problema, ni siquiera comentándolo con la esposa si él prometió guardar confidencialidad. José Santiago. ¿Nos puede explicar Lucas 16:9? Bueno, vamos a leer el versículo. Ganad amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando éstas fallen os reciban en las moradas eternas. El Señor está hablando de los bienes de este mundo y los bienes de este mundo son riquezas injustas, es decir, se adquieren no solamente por concesión divina, sino que muchas veces se alcanzan ganando un dinero que se utiliza para practicar injusticias y otras cosas por el ejemplo. Así que lo que el mundo tiene como base de confianza, que son las riquezas, ellos lo usan para gastar en deleites. Santiago 4:3. Ahora el creyente tiene un fin totalmente distinto. El que usa bienes temporales para ayudar a otros, el que practica la caridad, el que dedica esos bienes para la gloria de Dios, dice que las obras después de su muerte siguen con ellos. Y en el libro de Proverbios leo que a Jehová preste el que da al pobre y lo que le ha hecho se lo volverá a pagar. 19 de Proverbios, versículo 17. Pablo dice en 1 Timoteo 6, 17 a 19, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que eche mano de la vida eterna. El creyente va a ser recibido por Cristo. La entrada a la gloria no tiene que ver con lo que él hizo, sino con la gracia que lo ha salvado. Pero siempre tendrá una recompensa si utiliza los bienes temporales, que la parábola llama las riquezas injustas, las usa para la gloria de Dios. María Redondo. Me han enseñado que el varón tiene un señorío dado por Dios que le da la facultad de hacer muchas cosas. Una de ellas, el tener más de una mujer por esposa. ¿Es cierto o es pecado? ¿Qué dice la Escritura? Quien te ha dicho Dios que el varón por autoridad puede tener más de una mujer, está mintiendo. Y lo que dice es un pecado y lo que practica un hombre que tenga más de una mujer es pecado también. La consecuencia es una vida de perversa pecaminosidad. En ningún lugar se enseña que el varón tenga señorío sobre algo que pueda alterar el propósito y el plan de Dios, salvo el señorío que él puede ejercer sobre lo creado que le ha sido dado por Dios para su servicio. Después del pecado es cuando el hombre se enseñorea de la mujer y es después del pecado cuando el hombre comienza a tener más de una mujer. Tener más de una mujer, en el caso específico de un creyente, por supuesto, y en general,
es contradecir la voluntad de Dios y es una práctica pecaminosa. Daniel Alejandro. ¿Qué promesas son para Israel y cuáles para la Iglesia? ¿Cómo identificar al leer el Antiguo Testamento lo que es para la Iglesia o para la nación de Israel? Ya que hay buenas promesas, pero escuché decir a alguien que no todas son para la Iglesia. Las promesas que tienen contenido en los pactos, como por ejemplo la posesión de la tierra, un trono firme en la tierra, la conquista de Canaán, la liberación de la esclavitud, son para Israel. Es promesas para ese pueblo. Pero las promesas de bendición por relación con Dios, Dios bendice al que le honra, Dios escucha la oración del justo, etcétera, etcétera, son para los suyos, tanto en la antigua como en la nueva dispensación. Samuel del Bon. Teniendo en cuenta el punto de vista católico, ¿se puede refutar de manera bíblica, sin lugar a dudas, que Jesús tuvo hermanos? Por supuesto. La Biblia afirma que la gente conocía a sus hermanos y, lo que es más importante, a sus hermanas, que son términos distintos. Algunos dicen que, tratando de justificar la virginidad perpetua de María, que el término hermanos tiene que ver con parientes. Si tú traduces parientes y eliminas hermanos de todo el texto griego del Nuevo Testamento, vas a tener un problema muy serio y muy difícil de entender. La Biblia dice, Lucas 8:9, que su madre y sus hermanos vinieron a Jesús. La Biblia dice, no es este el carpintero, no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas, Mateo 13:55, y también se habla de sus hermanas. La palabra hermanos es la misma en relación con Cristo que la que aparece para referirse a todos los hermanos de todas las personas en el Nuevo Testamento y también en Hebreos, cuando dice que Cristo no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Christian Doncel. ¿El ser humano está compuesto por alma y por espíritu o solo por cuerpo y alma? Ya se ha contestado esta pregunta, mi querido amigo. El hombre es un ser compuesto por una parte material, cuerpo, y una parte espiritual que tiene alma, espíritu, mente, corazón, etcétera, etcétera. Patricio M. Escobar. Antes de que el hombre desobedeciera a Dios, ¿sabían Adán y Eva quién era el diablo? Entiendo que no conocían el pecado y que entre la caída de Satanás y la creación del hombre hubo tiempo. La Biblia no responde a esa pregunta. No sabemos lo que Dios reveló a Adán y Eva, pero lo que sí es cierto es que ellos sabían quién era Dios. Por tanto, el que llama a Dios mentiroso, como hizo Satanás en la tentación con Eva, no era digno de ser atendido, supieran quién era o dejaran de saberlo. Lidia Irimia. Me llamó la atención una frase que dijo: mente despejada sabiendo que nunca podremos comprender la plenitud absoluta de la totalidad del pensamiento de Dios. Muchos expositores hablan como si ellos mismos estaban allí, con Pablo, cuando escribía las cartas, diciendo este pasaje dice esto o aquello. Pienso que lo correcto es decir, yo lo entiendo así o me ha sido revelado. ¿Qué cree usted? Cuando se afirma aquí dice esto, se está haciendo, si se es honesto, un análisis gramatical sincero de la frase o del contexto que se está estudiando. Por tanto, no hay opción, si Dios dice no mentirás, no hay opción para entender eso de una forma o de otra forma. Y se puede decir con toda claridad, Dios dice aquí no mentirás, no podemos mentir. Ahora, en ocasiones, cuando hay más de una interpretación honesta de algo general, debiéramos decir me parece, yo entiendo, creo que esta es la interpretación, sin considerar como herejes aquellos que piensan algo distinto. Alba Mejía. ¿Sería posible conseguir los apuntes del estudio de Apocalipsis 7? Me encantaría poder contar con el material escrito. Mira, todo el material escrito de Apocalipsis 7 y todo el comentario versículo por versículo, palabra por palabra del Nuevo Testamento lo tienes en mi comentario exegético al texto griego del Nuevo Testamento en el último tomo, que es el comentario a Apocalipsis, editado por la editorial CLIE y que está a disposición en las librerías evangélicas. José Zurita. ¿Podría aclararme qué quiso decir Pablo en 1 Corintios 9:16? Porque hay quienes entienden que el hay
ay, si no predico el Evangelio, lo aplica o implica que Pablo sufriría el infierno si no predicase el Evangelio. Pablo está refiriéndose a que como esclavo de Cristo, Dios le asignó una misión, Cristo le asignó una misión que él tiene que cumplir. Y a él se le impone, como esclavo, el ejercicio de un ministerio que era predicar el Evangelio. Cuando él dice, ay de mí, dice, pobre de mí si yo no hago esto, pero no está hablando de infierno ni de nada de eso. En modo alguno tiene que ver con el infierno, ni tiene relación ninguna con que si no predica el Evangelio se iba a ir al infierno. Cristian Doncel, última pregunta hoy. ¿Un hombre cristiano puede tener el pelo largo o tener rastras? Bueno, mi querido amigo, hay muchos gustos diferentes en cuanto a pelo, pero lo que no tenemos es una medida bíblica. Cuando la Biblia dice al hombre le es deshonroso criar el cabello, está hablando de una sociedad y de un contexto cultural de su tiempo. Los romanos cortaban el pelo de una forma, los hebreos lo cortaban de otra. Una persona con el pelo largo en tiempos de la cultura grecorromana, pues era un problema y era cuestionable. En nuestros días una persona con pelo largo e incluso con una coleta no es cuestionable. El asunto de las rastras son otra forma de moda con las que podemos estar de acuerdo o no. Pero mira, yo prefiero un joven con el pelo bien largo o con rastras que tenga un corazón comprometido con Dios y que le sirva, que un hombre con el pelo cortado al reglamento bíblico y que esté pensando mal de sus hermanos. Hasta la próxima semana, si el Señor lo permite, un saludo muy cariñoso para todos.